Lección número 11 titulada José, experto en sueños. Hola mis hermanos queridos, espero y se encuentren muy bien. Ya estamos aquí preparados para escuchar el resumen del estudio de esta semana, que sin duda alguna ha sido un estudio que nos deja pero grandes enseñanzas, porque la Biblia siempre, pero siempre quiere el bien para nosotros, porque es la palabra de Dios viva y Dios se preocupa por sus hijos, que está interesado en enseñarnos a través de esta literatura divina. Pues durante esta semana nos centramos en una persona muy importante en la Biblia que ha servido de gran historia para nosotros y para nuestra vida, porque es un personaje que deja grandes enseñanzas. Estamos hablando de Baal-Ahalumot, que es el famoso experto en sueños José, que a José es hijo de Jacob, pero a él no se le presenta como uno de los simples hijos de Jacob. A él desde ahora, desde este momento en el que estamos estudiando, ya se le empezaba a presentar como un gran patriarca, como sus antecesores, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac y Jacob. Y pues nos vamos a estar centrando en los primeros años de vida de José, cómo fue que él se desarrolló. Recordemos que anteriormente estábamos hablando de que él había crecido en una familia disfuncional. Todo esto ocasionó problemas, pero vamos a ver cómo Dios, en su infinito amor, logró hacer a José un hombre de éxito. Y pues pasamos al estudio con el subtítulo Problemas familiares. Primero hay que tener en cuenta algo. José fue un milagro. ¿Por qué? Porque fue el hijo que Jacob tuvo en su vejez. Y Jacob resulta que amaba demasiado a este hijo. Amaba demasiado a José porque era el hijo que había tenido en su vejez. Y el problema no está en amarlo, pero el problema que vemos aquí durante esta lección es que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Y ese fue el grave problema que cometió Jacob, porque en pocas palabras hizo que la balanza de igualdad se desequilibrara, porque dio más amor a un hijo, le dio más prioridad a uno que a los demás. Y no fue nada equitativo, porque además desde antes podemos ver cómo en la historia se dice que Jacob hasta le hizo una túnica de colores de la mejor calidad a José. Y esto, ¿cuál era el sentido o el significado? Y es que él ya lo miraba como el primogénito, como el principal o un rey, ya lo estaba elevando porque Jacob tenía puestas sus esperanzas en José, quien era su sucesor. Y claro que estas preferencias ocasionaron grandes problemas en su familia, porque los hermanos se llenaron de envidia contra José, por la sencilla razón de que notaban que su papá tenía preferencias contra él. Y para el colmo, resulta que cuando José salía así a los días de campo con sus hermanos a hacer sus labores, le llevaba para el colmo los informes de las cosas malas que hacían sus hermanos a su papá. Supongamos de repente uno de sus hermanos no quería trabajar, pues ahí iba José y le decía a su papá, mira, él no quiso trabajar. Y el papá pues ya lo amonestaba. Y eso pues hacía que elevara el rencor dentro de los corazones de sus hermanos. Y de hecho, tanto fue el odio que sentían hacia José que cierto día planearon un ataque para él. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que los hermanos también no solo estaban celosos por las preferencias de su papá, sino que también notaban que Dios tenía también preferencias con José. ¿Por qué? Porque él le había dado un don especial a José, y es que este era un soñador, era un profeta, que él tenía visiones en sus sueños donde anticipaba las cosas que iban a suceder. Y cierto día sus hermanos salieron a trabajar y se fueron sin José. Y después él, más al rato, pues fue a por sus hermanos, quienes estaban muy lejos de la presencia de su padre. Y cuando se dieron cuenta que su hermano estaba llegando a donde estaban ellos, pues vieron su oportunidad y ahí es donde planearon el ataque. Y es que aquí podemos ver que tanto puede ser el odio humano que contra su propia familia, su propia casa, los hermanos, lo primero que dijeron fue
vamos a matar a ese soñador. Y al instante uno de sus hermanos, que se llamaba Rubén, pues intercedió y dijo, no, no vamos a manchar nuestras manos de sangre, simplemente arrojémoslo en un pozo. Y aquí podemos ver que también muchas veces el ser humano busca como que tratar de suavizar el pecado, por así decirlo. Pero resulta que para Dios todos los pecados son iguales. Aparentemente nosotros podríamos pensar, bueno, dejarlo en un pozo y dejar que muera por hambre es diferente, es un pecado menor que decir vamos a matarlo. Pero de hecho, para Dios ambos pecados eran iguales. Lo bueno de esta historia es que aparentemente todo parece malo para José, pero Dios estaba obrando en silencio detrás de todos estos problemas, porque después los hermanos se dieron cuenta que era mejor vender a José cuando vieron que unos ismaelitas comerciantes se acercaban ahí. Y les voy a resumir un poco la historia. Recuerden que es muy importante que la lean ustedes en la Biblia porque es muy bonita. Luego, pues José es vendido a Egipto y como Dios estaba con él porque este era un hombre muy consagrado, en todo le iba bien. Era un hombre de éxito y por lo tanto también beneficiaba a los que le rodeaban. Es decir, José estaba en Egipto y estaba beneficiando a Egipto. Tanto fue el éxito de José que el mismo faraón lo colocó como mayordomo de su propia casa, porque confiaba tanto en José, porque era una persona de fiar que en ningún momento le había dado motivos a Faraón para desconfiar de él. Era un hombre recto, pero como sabemos, el diablo no duerme con tal de destruir a los hijos de Dios, por lo que cierto día utiliza a la mujer del faraón, que era Potifar, y busca la manera de seducir a José y serle infiel a su esposo. Pero lo importante aquí es que José, cuando escucha esto, a él le importa más perder su trabajo porque lo que le dice a la mujer es impactante, en serio. ¿Cómo yo podría hacer este mal contra mi Dios? Aquí podemos ver que sin duda alguna era un hombre que tenía puesta su mirada en Dios. Él estaba más preocupado en no ofender a su mero señor, quien era su motor del éxito. Y así la historia sigue. Luego José es arrestado porque la mujer empieza a hablar falsamente de él, pero más sin embargo José en todo fue bendecido, inclusive en la cárcel. Y aunque él en un momento se llegó a sentir abandonado por Dios, más adelante fue muy bendecido porque fue sacado de la prisión y fue puesto como un segundo amo de todo Egipto. Así que hermanos, meditemos en la historia de José y apliquémosla en nuestra vida, porque es una persona que nos deja grandes enseñanzas de lo que es caminar con Dios. Acompáñanos en la próxima lección. Que Dios te bendiga, cuídate.